vamos a empezar comentando que vinimos de esto, ¿vale? Que fue otra operación en corto que tomé en ese punto, ¿vale? Viendo esto como una potencial estructura de distribución. Ya veíamos la parada, vamos a ver, coño, la parada de este movimiento alcista, ¿vale? Lateralización en B, sacudida, movimiento de ruptura y aquí se planteó un corto. Como ya comenté en el vídeo, operaciones con razonamiento intradiario, objetivos intradiarios, ¿vale? Bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, como ya comenté en el vídeo, pero me parece muy interesante, si tú entras en intradiario aquí apostando a esto, ¿vale? Al test tras ruptura, buscando este movimiento, te va a salir una vez, te va a salir dos, pero no te van a salir más, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces vas a perder. ¿Por qué? Pues porque no se asegura que este movimiento de inicio a todo este impulso, ¿vale? Otras veces el precio va a hacer ese test, se va a quedar lateralizando, ¿vale? Y te va a sacar la posición en algún punto. Entonces, no es necesario. Quedaros con un tip muy importante que es operaciones planteadas en intradía, objetivos intradiarios, ¿vale? No busquéis el pelotazo de con un stop de 10 ticks, buscar 300, porque no va a salir, o va a salir muy pocas veces. Vale, venimos de ese punto y sucede algo relevante, ¿no? Que es, pues esto de aquí, la sacudida por abajo, esa incapacidad para seguir cayendo, ¿vale? Sacudida de estos mínimos. Esto es fortaleza, ¿vale? Fortaleza de fondo, además con una buena vela de demanda. En este punto ya estamos ciertamente favoreciendo el sesgo alcista, ¿vale? Principalmente por esto, porque tenemos un fallo de los vendedores que no han tenido la capacidad de desarrollar esta segunda pata bajista. Hay muchos tips, muchas cosas a evaluar. Si veis que voy rápido, que pues me preguntéis cualquier cosa y lo volvemos a comentar, ¿vale? En este punto, la sacudida, que siempre hemos dicho que es el evento que marca todo o prácticamente todo el sesgo, en este caso direccional del mercado. Pues aquí la tenemos, ¿vale? Donde debería seguir empujando con esta estructura distributiva es incapaz. En ese caso, los compradores entran presionando al alza. La operación se planteó, si no recuerdo mal, vamos a ver, en este punto. Justo en ese punto, ¿vale? Voy a bajar el marco temporal. Bueno, de hecho voy a meter la imagen y... Vale, no creo que se pierda el hilo. Vamos a ver. Fijaros, quedaros con este movimiento, ¿vale? Ese movimiento bajista es exactamente este movimiento bajista, ¿vale? Esto es NinjaTrader 7, la otra plataforma, como ya sabéis, es TradingView. Razonamiento de la entrada, ¿vale? Movimiento de parada de este movimiento, evento de parada de este movimiento bajista, ¿vale? Movimiento de parada. Podemos establecer el máximo de rango ahí. Estructura, ¿vale? Jugábamos a sacudida con reingreso del rango y test en la zona. Si es sencillo, si es que es siempre lo mismo. A mí me resultaría, yo si fuera alguno de vosotros, me resultaría cansino, porque es que es siempre lo mismo. Esperar los eventos de parada del movimiento tendencial previo, ¿vale? Esperar cierto consumo de tiempo en fase B, esperar la sacudida de los mínimos, bueno, del extremo que sea, tanto por arriba como por abajo, y esperar al test, ¿vale? Hay otras miles, no miles, pero hay otros tips a evaluar, ¿vale? Como los movimientos, de dónde venimos, el contexto general, las zonas de negociación, pero al final, estructuralmente, es eso, es siempre lo mismo, ¿vale? Lo voy a comentar casi mejor en... Vamos a ver si puedo compartir pantalla la otra. ¿Se ve el gráfico de NinjaTrader? Sí. Vale, perfecto. Alguna cosa interesante de aquí. Zonas operativas. Zonas operativas, me voy a meter en el tema intradiario, en el tema de más corto plazo, teniendo presentes niveles operativos de sesiones anteriores, un poco para que veáis el contexto del más corto plazo, ¿vale? Porque lo que hacemos no es solo, iba a decir preferiblemente, pero no es preferiblemente. Tú puedes tener pues una condición, un perfil más de largo plazo, un perfil más de corto plazo, ¿vale? A mí me gusta en el intradía trabajar el 15 minutos, ¿vale? En el intradía, muy importante utilizar, tener presentes los niveles operativos de sesiones previas, ¿vale? Porque nos pueden dar ese ancla donde buscar reacciones del precio. Nivel operativo de la sesión previa. Vemos el value area low del perfil de la sesión, ¿vale? Del perfil de la sesión.
pues si ya vengo sesgado con esa sacudida que hemos visto en el gráfico de H1 y direccionalmente quiero comprar, yo ya me marco mi nivel, ¿vale? Ya estoy viendo la estructura, ¿vale? La sacudida va a buscar el nivel. Y otro nivel muy interesante, voy a quitar la pantalla esta. Otro nivel muy interesante es esto, ¿vale? Es un low volume node. Por propia naturaleza, los low volume nodes van a, como ya hemos comentado otras veces, van a actuar como rechazo, ¿vale? Qué casualidad que ese low volume node es el que ha originado la primera parada del movimiento bajista, ¿vale? Y el que ha originado el test tras la sacudida. No es casualidad, ¿vale? No es casualidad. El precio no ha querido cotizar en dicha zona y ya ha provocado los dos eventos, ¿vale? Los dos eventos de giro. El gatillo estaba aquí, comentado, ¿vale? Vamos a ir a analizar el order flow para que veáis lo que vimos ahí. Que como ya he dicho otras veces, es el único momento donde yo voy a considerar analizar este flujo de órdenes, y más en concreto la huella, ¿vale? El footprint. El gatillo, con stop, ¿vale? Esta línea azul es otro pequeño tip que vamos a tener en cuenta también cuando nos queremos meter en este detalle. Volumen no climático, pero sí importante, ¿vale? Volumen importante de la sesión hasta el momento, volumen importante. ¿Dónde está el clúster de esa vela? ¿Vale? Lo vemos ahí. El clúster es el nivel del precio, dijéramos, es el BIPOC dentro de la vela, ¿vale? El nivel más negociado dentro de la vela. ¿Es casualidad que el precio tras romper vaya a hacer un test y genere el giro sobre dicho nivel, sobre dicho clúster? Pues tampoco es casualidad, ¿vale? El que haya comprado en ese punto, pues ha aparecido de nuevo, ¿vale? Compradores a defender la posición, ¿vale? Los dos patrones que ya he comentado que yo únicamente opero a la hora de utilizar el order flow, absorciones e iniciativas, ¿vale? Absorciones, ¿vale? Es lo único que quiero ver para confirmarme el gatillo, que el precio, si estoy en este punto, quiero ver a la izquierda, más inmediatamente, esto, clúster, alta negociación, en la parte de la izquierda del bid, ¿vale? Que me va a sugerir, es una interpretación, me va a sugerir absorción de esas ventas a favor de los compradores, ¿vale? Con respecto a las absorciones, no me vale que aparezca aquí arriba, tiene que aparecer abajo, ¿vale? O sea, si yo veo los clústeres aquí arriba, a mí no me vale para tratarlo como absorción o como posible absorción. ¿Por qué? Pues porque el que está comprando compra abajo, ¿vale? El gran operador que está comprando está promediando, pero niveles bajos del precio. Compra bajo y vende alto, ¿vale? Entonces no está comprando con buy limits en la parte superior de la vela. Venimos de, como digo, la absorción, primer patrón donde buscamos ver a la hora de la búsqueda del gatillo, ¿vale? Absorción, iniciativa. Iniciativa en este caso compradora. Estamos buscando un gatillo en largo. Bajo mi punto de vista lo tenemos aquí, ¿vale? Este clúster, el desarrollo de esa vela. El delta, pues interesante. Ya sabemos la dificultad que hay, lo tremendamente subjetivo que es su interpretación. Pero viendo lo que venimos viendo a la izquierda, ¿vale? Y que estamos en la zona adecuada para que aparezcan compradores, pues yo voy a tratar este delta como compras agresivas con la intención direccional de mover el precio al alza, ¿vale? Compradores agrediendo al ask, ¿vale? Buy market. Cambio de netos, ¿vale? Es un cambio más del 200% a favor del ask, ¿vale? Venimos de menos 78, menos 21, más 52. ¿Vale? Hay que tener en cuenta este cambio de netos, como digo, en zona de test de la sacudida, en zona del clúster, previamente de este volumen importante. Hay que entrar. Te puede salir mal, pero yo considero que después de todo el análisis hecho, es el momento de entrar, ¿vale? Vamos a ver. Objetivos. El primero, está claro, ¿no? Ruptura, test a máximo de la estructura, ¿vale? Estructura menor. Vemos, como ya he comentado, los eventos de parada, ¿vale? La sacudida, el test, movimiento SOS, ¿vale? Muestra de fortaleza hasta máximos de la estructura. Si es que es impresionante cómo se mueve el precio, ¿vale? Ruptura, test y continuación.
una cosa muy interesante, el segundo TP yo lo tenía en este punto. Lo que hice fue... no voy a poder... A ver. Sí. Primera toma de beneficio a esos máximos. Segundo aquí. ¿Por qué ahí? Porque iba a cerrar el mercado. Yo en una cuenta de futuros, de micros, lo que no voy a hacer es dejar una posición abierta. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bien por garantías, bien porque quiero dormir tranquilo. Por eso opero micros y por eso opero, intradiario. Todo lo que no sea eso, pues bueno, te vas a CFDs para movimientos más swing o te vas a ETFs o lo que quieras. Pero yo considero que sería interesante no operar, no dejar operaciones abiertas. El segundo target, máximos, pues seguramente vaya a buscarlo. Es cuestión de tiempo. Ahora, pues fijaos, nueva parada, sprint, sacudida, pues a lo mejor hace algún tipo de test y desde ahí continúa, ¿vale? Para buscar objetivos ahí de la izquierda. Esto fue un stop, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Fijaos el movimiento, ¿vale? A mí direccionalmente me sesga ese movimiento bajista, ¿vale? Y un impulso. Si veo un impulso, voy a tratar de buscar estructuras, en este caso distributivas, para incorporarme corto, ¿vale? Yo lo que estoy viendo es mucha debilidad de mercado. ¿Dónde voy a tratar de buscar esas ideas operativas? Máximo de estructura, ¿vale? Fue exactamente ahí. Sacudida, potencial sacudida y muestra de debilidad. Esta cajita, quedaros con esa cajita. Nos vamos aquí, ¿vale? Esa cajita es todo esto. Esa cajita es todo esto. Lo de siempre, absorciones, ¿vale? Clúster muy potentes, niveles de precio muy negociados por la parte alta, ¿vale? Posible absorción. Y fijaos, potencial iniciativa, un delta de menos 400 arriba, con cierta continuidad. Entrada en corto y el stop loss ahí arriba. ¿Qué hace el precio? Te saca, ¿vale? Es esto de aquí. Entrada en corto y el stop. Adiós. Fijaos qué puede pasar, ¿vale? O sea, que no... Aparte del delta que había ahí, que era, dices tú, "Buah, esto es operación ganadora". Claro, tú imagínate ese pedazo Operación de ganadora. delta, ese pedazo de iniciativa que se marca. Buenas tardes, Rubén. Un segundo termino. Este pedazo de potencial absorción, por eso, para que veáis lo difícil que es interpretar esto en tiempo real. Y aparte, ¿Vale? en las dos velas anteriores de las 10 y 15, vemos que hay la mechita que deja en el delta, para mí es muy significativa, que es de absorción, esa mechita. Y la anterior también. Eso Exacto. significa que los vendedores, ha habido compra, pero los vendedores han atacado. Exacto. Fijaos pues eso, si se ve visualmente con las Y velas. luego la iniciativa y el delta brutal. Pero esto no es cuestionable, ¿vale? Fijaos, el rango de la vela, cierre prácticamente en mínimos, es que lo digo porque es el patrón perfecto, ¿vale? De iniciativa vendedora para entrar en corto. Efectivamente. Porque cuando estéis buscando patrones de esto es el patrón perfecto y fijaos que no se ha dado, ¿vale? O sea, tenemos el clúster en la parte superior, ¿vale? Tercio superior de la vela con un rango amplio que cierra en mínimos, este pedazo de delta, ¿vale? Cerrando en mínimos, cerrando en mínimos. En el contexto de, como ya hemos visto, de potencial sacudida. Y se te va stop. Pues Sí, para pues que si te veas... fijas, Rubén, están en el VPOC de la sesión anterior. Exacto. Fijaros, Fijaros las zonas de volumen, lo importante que es, Pues para que veáis, ¿echaste una mala lectura? Pues claro, yo ahora te digo, pues sí, obvio, como ha salido mal, pues has hecho mala lectura. Pues yo considero que no, porque venimos de esto, movimiento direccional, ¿vale? Control bajista, fijaos la parada. Primer evento, segundo evento, tercer evento, movimiento de test, ¿vale? Como muestra de debilidad. Debilidad, ¿vale? Y yo ya estaba buscando aquí predispuesto para el corto. Y si a eso le sumas la pedazo de iniciativa vendedora, pues no hay más. Pues aún así sale mal, para que veáis lo difícil que es.